Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos finalizando este año 2020, mis hermanos, y en estas fechas abundan los consejos. ¿Y qué consejos son los que abundan? De cómo finalizar el año y cómo empezar el próximo año, cómo empezar un año nuevo. Investigando, vi cada consejos, cada ritos, no sé cómo llamarle, que podemos encontrar para empezar bien el año. Veía uno de esos consejos que daban que para que empecemos bien el año, si usted quiere salir bien, quiere salir de viaje el próximo año, pues al finalizar el año, empezar el año, usted prepare unas maletas y simbólicamente las ponga ya, ¿sí? Supuestamente que usted va a salir de viaje el próximo año. Por supuesto que eso es mentira, pero son a veces creencias, consejos que da la gente en esta temporada. Estaba viendo que a lo mejor que si alguno de ustedes no ha encontrado el amor de su vida, a lo mejor tiene que usar una ropa especial para encontrar, o sea, qué cosas, ¿no? No haga usted eso. Sí, mejor pídale a Dios si no ha encontrado a la idónea. Sí, a los adultos dicen no lo recomiendo, ¿no? Pero no haga caso usted, siga, pídale al Señor. Y cada consejo, algunos dicen no, para que el próximo año sea un año próspero, riega arroz en la puerta de tus casas y te va a ir bien. Por supuesto que todo eso es mentira. Sí, todo eso es mentira. Nada de eso es verdad. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, podemos encontrar al apóstol Pablo dando unos consejos, no precisamente para fin de año, pero se aplican estos consejos que da el apóstol Pablo para estas fechas. ¿Quieres saber cuáles son los consejos que nos da el apóstol Pablo? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Y en estos versículos podemos encontrar los consejos que nos da el apóstol Pablo y que bien se puede aplicar en estos tiempos que estamos viviendo. 3 del 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Estos consejos, esta palabra que nos da el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo de Dios, podemos tomar estos consejos y aplicarlos a nuestras vidas en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy estamos en el último domingo del año 2020. El próximo domingo ya estaremos en el 2021. Y es muy importante que consideremos esos consejos. ¿Cuál es el primer consejo que yo puedo encontrar en esta tarde y que podemos aplicar a nuestra vida? Dice el versículo 13, en la segunda parte dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Cuando el apóstol Pablo hablaba de estos versículos, lo estaba ilustrando, lo estaba comparando, que nuestra vida es como la carrera que hace un atleta, que practica un atleta. Y él dice: olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Y es algo que usted y yo podemos aplicar en estos tiempos, mis hermanos. Está concluyendo 2020 y en este año muchos de nosotros tuvimos muchos fracasos. Muchos de nosotros
tuvimos muchos errores. Y un grave problema que podemos encontrar y que un arma que usa el diablo para nosotros como cristianos es la culpa. Y ahora que estamos finalizando el año podemos decir, es que ¿por qué tomé esta mala decisión en este año? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no le pedí al Señor? Y empezamos ahí a enfrascarnos en un sentimiento de culpa. Empezamos ahí a enfrascarnos en un sentimiento de fracaso. Pero mis hermanos y amigos, eso no nos va a ayudar para nada. No nos ayuda para nada. Si la culpa ayudara para algo, la Biblia nos hablaría acerca de eso. Pero no. Creo que estamos finalizando el año y es tiempo que le demos la vuelta a la hoja. Es tiempo que meditemos sobre nuestras vidas y que ya olvidemos el pasado. Como decía aquel profeta, ya lo pasado. ¿Se acuerda? No, no es cierto, ningún profeta dijo eso. Pero es tiempo que ya olvidemos el pasado. Hubo personas que te lastimaron, ya es tiempo que voltees la hoja. No estés pensando en eso. ¿Por qué? Porque no solamente te lastimaron, sino también tú lastimaste. Y créeme que te gustaría también que a ti te perdonaran y que ya le dieran vuelta a la hoja. ¿Qué fue lo que pasó en este año que marcó tu vida? ¿Qué fue lo que pasó en este año que lastimó tu corazón? ¿Qué fue lo que pasó en este año que ahora estás viendo esa situación como un fracaso? ¿Qué fue? Yo te digo en esta tarde, ya, voltemos la hoja. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo era una persona que tuvo un pasado bastante desagradable. Si alguien tenía que sentir mucha culpa, ¿sabe quién era? Pablo. Si alguien tenía que sentirse culpable por todas las malas decisiones, por todas las malas acciones que cometió, ¿sabe quién sería? Pablo. Porque Pablo persiguió a la iglesia de Cristo. Incluso a las personas que apedrearon a Esteban, fue el primer cristiano que murió por causa de Cristo, el primer mártir. Cuando estaban apedreando a Esteban, ¿saben quién sostuvo las ropas ahí en ese momento de las personas que apedreaban a Esteban? Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos a más no poder. Pablo era una persona que podríamos decir fue una persona de mucha maldad. Entre comillas, él creía que estaba haciendo lo correcto. Y si alguien tenía que sentirse culpable por esas malas acciones, tenía que ser Pablo. Pero Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no decía, pero ¿por qué hice eso? ¿Pero por qué permití que mataran a Esteban? ¿Por qué? Pablo no estaba con ese pensamiento de culpa todo el día. No estaba con ese pensamiento de culpa siempre. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender. Está concluyendo 2020. ¿Qué malas decisiones tomaste? ¿Qué errores cometiste? ¿No le ha pasado a usted que después de hablar unas malas palabras o simplemente palabras no apropiadas, después usted dice, pero ¿por qué abrí la bocota? ¿No le ha pasado eso? Pero ¿por qué no cerré la boca? Pues ya lo dijo, pues ya ni modo. ¿Sí? Dice, pero muchas veces decimos, pero ¿por qué no pude controlar mi carácter, mi temperamento? ¿No le ha pasado eso? Ah, no, a mí nada más me ha pasado, discúlpeme. No sé por qué Dios me llamó para pastor. A todos nos ha pasado. Y cuando ocurre eso, ¿sabe quién viene a atacarnos? El enemigo. ¿Tú hiciste eso? ¿No que eres cristiano? ¿Tú hiciste esto? ¿Qué no dices que vas a Shekinah y ahí puro santo va? No,
Y ya el diablo viene a atacarnos con pensamientos. Y nosotros decimos, sí es cierto, sí es cierto, Sata, tienes mucha razón ya. No, tenemos que, ¿sabe qué? Voltear la hoja. Ya pasó, pues ya. Pues lo cometimos y si podemos pedir perdón, pues hagámoslo. Si no lo podemos hacer por diversas circunstancias, bueno, pues ya ni modo. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cometiste errores, tomaste malas decisiones, pues ya, continúa hacia adelante, olvida el pasado, olvida este año 2020. Y créame que 2020 fue un año muy especial para todos, un año que no lo esperábamos para nada y fue muy desagradable, porque yo sé de algunas personas que habían planeado su boda y resulta que la fecha que habían planeado, pues se viene la pandemia y suspendieron la boda. Usted no pensaba casarse y entonces ¿qué? Amén. Mis hermanos, es algo que usted y yo tenemos que aprender a olvidar, aprender a dejar el pasado. La culpa no es algo que nos ayuda. Vaya conmigo, vea lo que dice Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Usted cometió pecados este año? Dios ya lo perdonó. Ya olvídelo. Pero es que Dios va a pensar que estoy jugando con él. ¿Qué dice este versículo? Que Dios ya no se acordará más de nuestros pecados. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, pastor, pero es que mi pareja, mi familia me está recordando. Sí, pero Dios ya no se acuerda. Tenemos que olvidar el pasado, mis hermanos. Tomaste malas decisiones, cometiste pecados que no tenías que cometer y se te fueron las 4 y lo volviste a hacer. Pues ya, olvida el pasado. Olvida el pasado y empieza a cambiar tu forma de ver las cosas. Pero ya lo que es 2020, pues ya olvida ese pasado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ni Dios ya no se acuerda. Inicié con un versículo en segunda carta a los Corintios, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y sabe que el día de ayer ya es pasado. Y si usted hoy está en Cristo, hoy es una nueva criatura. Mire, no sé, déjame repetir esto. Fue algo que Dios me mostró en algún momento de mi vida. Y este versículo, cuando yo lo leí, como que Dios abrió mis ojos y pude ver realmente lo que dice este versículo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo hoy? Y dice que si alguno está en Cristo hoy, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ayer, incluso hace rato, hoy en la mañana, todo lo que sucedió ya es pasado. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, ¿por qué nos recriminamos muchas veces y le hacemos caso a la culpa? Es tiempo que ya dejemos eso. Dice, pero pastor, ¿a Dios no le agrada? Por supuesto que a Dios no le agrada. Incluso en este versículo el apóstol Pablo habla de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo nos habla acerca de eso. Y oiga lo que dice. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.
Dice Pablo, yo no soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Óigame, si Pablo, el que escribió gran parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, él no se creía perfecto, ¿por qué cree usted? ¿Por qué quiere usted ser perfecto y que cuando no es perfecto se siente mal? Si mismo Pablo decía, yo no, ni que ya sea perfecto. Ni Pablo decía eso. Amén. Pablo, que tuvo una revelación muy especial, incluso dice que fue al tercer cielo, y aún con todas esas experiencias que tuvo Pablo, Pablo decía, ni que yo sea perfecto. O sea, Pablo no cargaba con un pensamiento de culpa, aún sabiendo que no era perfecto. Y usted y yo, porque a veces luchamos con la culpa. ¿Tomaste malas decisiones? Pues ya pídele a Dios que te ayude a salir de esa situación y punto. Amén. ¿Tomaste malas decisiones? Pues ya no te estés recriminando. Pídele a Dios que te ayude a salir de esa situación y continúa hacia adelante. Pablo decía este consejo, y es muy importante que usted y yo consideremos estos consejos, mis hermanos. Es muy importante que usted y yo consideremos estos consejos para nuestra vida en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Cuántos van a ahora sí ya olvidar su pasado? ¿Cuántos ya van a olvidar sus fracasos? ¿Cuántos van a olvidar sus malas decisiones y seguir hacia adelante? Amén. ¿Seguros? Ok, muy bien. No venga conmigo, pastor, fíjese, es que hice esto. ¿Cuándo? Antes de la pandemia, pastor. No, por favor. Por eso mismo estoy compartiendo con ustedes esto. Amén, mis hermanos. El segundo consejo que yo le puedo dar en esta noche, ahora que estamos finalizando este año, en Romanos capítulo 8, versículo 28, podemos encontrar este consejo. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mejor aprovechemos esas malas experiencias que tuvimos en este año y aprendamos algo bueno de esto. Yo en lo personal aprendí muchísimo de este tiempo de pandemia. ¿Fue un momento complicado? Sí, fue un momento complicado. Porque de momento se suspenden las reuniones presenciales. ¿Y yo qué hacía? ¿Me ponía a llorar o empezaba a ver qué podía hacer? Y me puse a llorar. No, no es cierto. ¿Y qué? Pues me puse a planear. Dije, no podemos estar así. Se suspendieron las reuniones y empecé a pedirle al Señor, Señor, dime qué hacemos. Dime qué hacemos. Incluso muchas veces tuvimos problemas con la transmisión. Y dije, si esto continúa así, yo ya estaba planeando de qué manera echar a andar otro proyecto. Incluso, lo voy a decir, creo que no lo había comentado, nomás lo platicábamos con mi esposa. Dije, si esto continúa así, porque se escuchaban muchos rumores de que probablemente todas las transmisiones religiosas las iban a cortar. Dije, y si esto continúa así, yo necesito saber qué hacer. Y algo que yo estaba planeando ya, comprar un transmisor de radio para transmitir a través de la radio. O sea, yo ya estaba pensando en eso, hermanos. Yo ya estaba pensando en eso. Porque dije, no puedo quedarme así. Dije, lo bueno que vivimos en la parte de arriba, pues aquí ponemos la antena y aquí empezamos a transmitir. Y creo que cualquiera tiene su radio. Van a cargar su radio acá todos No, los celulares tienen radios ahorita con la tecnología. Yo ya estaba pensando eso, mis hermanos.
Así que cuando suceda cosas malas sobre su vida, no se ponga a llorar. Lo decía ayer y lo voy a decir con mucho respeto, por favor. Lo voy a decir con mucho respeto. Por favor, que nadie me malinterprete. Cuando suceden cosas malas sobre tu vida, no te mires el espejo y te empieces a causar lástima a ti mismo. No. Dice este versículo de Romanos 8:28 que todas las cosas malas que nos suceden, todas ayudan para bien. ¿Eso siendo claro, mis hermanos? No te pongas a verte en el espejo y a causarte lástima. No. ¿Sabe qué es el pensamiento que siempre pone el enemigo? De hacernos víctimas de nuestra circunstancia. No, mis hermanos, eso no ayuda para nada. Eso no ayuda para nada. Cuando estemos atravesando momentos difíciles, tenemos que levantarnos y decirle: Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que aprender de todo esto que estoy atravesando? Levántate, recobra fuerzas en el Señor y siga hacia adelante. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Está transcurriendo 2020, está concluyendo 2020. De todas las cosas malas que te sucedieron, analiza y aprende algo bueno de eso. Aprende algo bueno de eso. No le eches la culpa a la gente de tu alrededor. Al contrario, muchas veces pasamos momentos difíciles y Dios usa a las personas de nuestro alrededor para forjar nuestro carácter. Amén. Hace años, lo voy a decir así con mucho cuidado porque esto se está transmitiendo. Hace años hubo una persona que me estuvo lastimando y haciendo mucho daño. Yo de momento me veía en el espejo y decía: ay, Alejandro, ¿qué te están haciendo? Pobre de ti, ¿cómo sufres? Y me causaba lástima. Llegó un momento en esa etapa de mi vida que yo dije: ya basta de eso. Y ya mejor mi oración fue diferente. Y en ese momento sentí la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Y ahora entiendo, en estos tiempos en el ministerio, ahora entiendo que Dios estaba trabajando en mi carácter. Eso era una escuela para mí. Dios estaba trabajando en mi carácter, en mi temperamento. Así que, mis hermanos, todas las cosas malas que nos suceden, todo es para bien. Dile a la persona que está a tu lado: todas las cosas malas son para bien. Aunque las cosas malas estén sentado junto a usted, dígale: tú eres para mi bien. Mis hermanos, dice este versículo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Cuando nos sucede algo malo, todo eso Dios lo convierte para nuestra propia bendición. Esto es los que amamos a Dios. Esto no es para todo mundo. Sí, a todo mundo le sucede cosas malas y sale una y viene otra y todo es malo. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, mis hermanos. Por eso dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Oiga lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Amén. O sea que esos momentos desagradables que vivimos, eso es nuestra preparación para que en algún momento tú y yo podamos fortalecer a aquellas personas que están atravesando lo que tú y yo atravesamos en algún momento. ¿Eso siendo claro?
Una persona que estuvo enferma puede decirle a otra persona que está enferma: ¿sabes qué? Dios me sanó y Dios lo puede hacer contigo. Una persona que tenía su matrimonio destrozado, viene a los pies de Cristo, Dios lo restaura. Le puede decir a otro matrimonio: ¿sabes qué? Tu matrimonio tiene solución, porque el mío estaba igual y Dios lo restauró. Y si Dios lo restauró, restauró mi vida, también lo puede hacer contigo. Todas las cosas son para bien. Amén, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Si usted no lo quiere hacer, hágalo con todo su corazón. Así que, mis hermanos, ese es el segundo consejo que yo le puedo dar en esta noche. De este 2020, aprenda. Tome lo bueno de este 2020. ¿Se puede aprender algo bueno de la pandemia? Muchísimo, muchísimo. Yo compartía con ustedes en varias ocasiones compartí de que en este tiempo de la pandemia es tiempo de poner en práctica nuestra fe. En estos tiempos de pandemia tenemos que ahora aprender a ser ordenado en nuestras finanzas. Hay tanto que podemos aprender de esta pandemia. Nosotros como pastores aprendimos muchísimo de esta pandemia. Gracias a esta pandemia tenemos cámaras y ahora podemos transmitir. Gracias a esta pandemia, gracias a estas cámaras, han sido de mucha bendición para muchas personas que se conectan constantemente. Gracias a estas cámaras. ¿Pero gracias a qué? A la pandemia. Si no hubiera ocurrido la pandemia, no pensaríamos en cámaras. El año pasado estábamos practicando con unos jovencitos las grabaciones y no le encontrábamos cómo. Estuvimos como medio año, creo, grabando. Cuando no fallaba el sonido, la imagen se veía borrosa, y cuando no, los jovencitos movían mucho la cámara. No, o sea, había de todo. Durante medio año estuvimos con eso. Pero vino la pandemia y nos pusimos las pilas y ahora empezamos a transmitir un poquito mejor. ¿Necesitamos mejores cámaras? Por supuesto. Pero creo que hemos avanzado un poquito en esto. ¿Gracias a qué? A la pandemia. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que estamos concluyendo 2020 y es tiempo como que analicemos y veamos qué podemos aprender de este 2020. Amén, mis hermanos. Ahí mismo en Filipenses capítulo 3 podemos encontrar el tercer consejo que nos da el apóstol Pablo, y en el versículo ahí mismo 13 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Tenemos que olvidar las cosas pasadas, los errores, los fracasos, y el segundo consejo, mejor tomar lo bueno de este 2020. Pero el tercer consejo que nos da Pablo aquí es proseguir a la meta, continuar, seguir a Cristo. Ese es el consejo que yo le puedo dar en esta hora para finalizar el año y empezar un nuevo año. Proseguir en nuestra fe, proseguir en el camino del Señor. Ese es el consejo que yo le puedo dar en esta hora. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el 2021 no crea usted que las cosas ya van a estar tranquilas y que vamos a volver otra vez a la normalidad. No le quiero amargar el día. No quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista. Mateo 24, versículo 7. Es un texto que lo dábamos al inicio de la pandemia, porque que entendamos bien los tiempos. Mateo 24, 7 dice de esta manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y habrá
pestes. No dijo el Señor Jesucristo, ya habrá una peste en el 2020 y va a ser todo. No, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Y habrá pestes. Estaba hablando en plural. Mis hermanos, las cosas en el mundo no van a mejorar. Cada año que transcurra se van a complicar. No piense usted que el coronavirus y ahí terminó todo y ahora sí ya otra vez a lo mismo. No, mis hermanos, cada año que transcurra, los tiempos van a ser más difíciles. El calor va a ser extremo, el frío va a ser extremo. Va a haber pestes, nuevas enfermedades. Habla de terremotos. ¿Se imagina usted? Acá en la ciudad de Oaxaca estaba viendo que estamos en semáforo naranja. Ya estábamos en amarillo y regresamos a naranja. Y no sé si las autoridades lo hacen para que la gente no entre en pánico, pero créanme que las cosas están complicadas. Están complicadas, mis hermanos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que usted y yo, el consejo que yo le puedo dar para finalizar este año e iniciar el próximo año es proseguir a la meta, que nos mantengamos firmes en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está cerca de que Él venga por su iglesia. El Señor va a venir por su iglesia, mis hermanos, y todo lo que está ocurriendo es señal de ese tiempo, es señal que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Y cuál es el consejo que podemos tomar? Proseguir a la meta, continuar en el camino del Señor. No hay otra. Analizando esta situación de la pandemia, esta pandemia va a tomar o va a propiciar que la gente se vaya a dos extremos. Por causa de la pandemia, el cristiano se va a ir a dos extremos. Escúcheme, por favor. Es muy importante que usted entienda esto que quiero decir. Por causa de la pandemia, el cristiano se va a ir a dos extremos. O se va a afirmar en el Señor, o la otra se va a alejar y se va a endurecer su corazón. Van a ocurrir esas dos cosas. Eso va a propiciar esta pandemia. O te acercas al Señor o te alejas. Tu corazón se endurece y te alejas del Señor. Eso va a propiciar esta pandemia. Pensaríamos que por causa de la pandemia, pues todos los cristianos vamos a buscar de Dios. No, déjeme decirle que no. Porque incluso he sabido que muchos cristianos que tuvieron COVID ni se acercan al Señor. ¿Eso me sorprende? No me sorprende, porque todo eso va a ocurrir. Tiene que pasar eso. Por eso mi consejo, o el consejo que podemos encontrar para nuestra vida, para este próximo año, lo que decía el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hablaba de la vida del cristiano como las carreras de un atleta, el maratón que practica un atleta. Y por eso decía: prosigo a la meta. Cuando un atleta corre, su meta, ahora sí que su objetivo es llegar a la meta y obtener el premio. Es lo mismo con nosotros, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Es correr esta vida cristiana en medio de esta pandemia. La meta es llegar a la presencia de Dios, y que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Ni la pandemia, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor, que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Esa tiene que ser nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Pablo decía en este versículo
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro premio? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Por eso Mateo capítulo 24, versículo 13, el Señor Jesús hablaba de esto. Mateo 24, 13 decía de esta manera: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es la meta, que usted y yo continuemos firmes en el camino del Señor, firmes, mantengámonos firmes, 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 firmes. ¿Hasta qué momento? Ya sea que el Señor nos lleve y lleve a su iglesia, o nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, pero que estemos perseverando en el camino del Señor, que estemos perseverando en nuestra fe. Ese es el consejo que yo le puedo dar. No se deje influenciar, mis hermanos, por personas, por cristianos que en algún momento estuvieron en la fe y ahora están alejados del Señor. No se deje influenciar por ellos. Usted manténgase firme en el camino del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es personal, no es familiar. No porque papá y mamá estén buscando del Señor, ahora los hijos dicen: pues yo también voy a entrar de colado. No. En las cosas de Dios no hay colados. En las cosas de Dios no hay sobornos. O eres salvo o no eres salvo. No hay medio salvos. No, eres salvo o no eres salvo. Por eso no te dejes influenciar por aquellos cristianos que andan andan como que sí, como que no. No te dejes influenciar, tú mantente firme y di lo mismo que decía el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Mantente firme, busca del Señor. El apóstol Pablo hablaba de esto, que él quería conocer más y más de Dios, que eso era lo que él anhelaba. Él quería seguir a Cristo, conocer cada día más y más de Él. Ese era su objetivo del apóstol Pablo, que cada día parecerse más a Él. Y su objetivo era parecerse a Cristo, estar en la presencia del Señor. Por eso decía: prosigo a la meta. Es el consejo que yo te puedo dar, mis hermanos, en esta tarde, en esta noche, que tú y yo prosigamos a la meta en este 2021. Que prosigamos a la meta. Si nos sorprende la muerte, amén, pero que estemos corriendo la carrera, y no que nos sorprenda la muerte cuando hayamos dejado la carrera. No, mis hermanos, que continuemos firmes, corriendo la carrera con Cristo, en Cristo Jesús, que continuemos corriendo la carrera. Si nos sorprende la muerte, amén. Si el Señor nos permite vivir acá en la tierra, es porque tenemos todavía muchas cosas que hacer, pero que estemos continuando, que estemos corriendo en el Señor. Ese es el consejo que yo te puedo dar en esta noche. Que nada ni nadie te haga desistir de esta carrera. Que nada ni nadie te haga flaquear y abandonar la carrera. No, tú mantente firme en el camino del Señor. ¿Cuántas muertes nos enteramos que en este año ocurrieron? ¿Cuántas personas partieron de este mundo? Los que estaban caminando, los que estaban corriendo la carrera, ahorita se encuentran en la presencia del Señor. Duele su partida, duele como seres humanos que somos. Nos duele cuando un hermano, cuando una hermana parte con el Señor. Nos duele porque somos humanos, somos seres emocionales. Nos entristece, pero que eso no impida continuar la carrera. Y si el Señor viene, que estemos corriendo la carrera y no que hayamos abandonado el maratón. Es el consejo que yo les puedo dar en esta hora. Yo te pregunto en esta hora: ¿qué vas a hacer con estos consejos? ¿Lo vas a tomar o lo vas a llevar a la práctica? ¿Por qué no hay en tu lugar
le dice: Señor, quiero tomar estos consejos para mi vida, quiero aplicar estos consejos para mi vida. ¿Por qué no allí en tu lugar hacemos una oración de compromiso con el Señor y le decimos: Señor, voy a considerar seriamente esos consejos, voy a olvidar las cosas malas, los errores, los fracasos, los pecados, voy a olvidar, mejor voy a tomar algo bueno de eso y continuar la carrera en Cristo Jesús? Es tan fácil estos consejos, tan prácticos, pero es cuestión de decisión. ¿Por qué no tomamos esos consejos en esta tarde y los llevamos en oración y le decimos: Señor, Señor, en esta noche ayúdame a continuar firme en tus caminos, que nada ni nadie me haga flaquear, que nada ni nadie me haga abandonar esta carrera. Ayúdame, Señor, ayúdanos. En esta hora, mi Dios, te lo pedimos en esta hora. Pase, grupo de alabanza. Haz una oración allí en tu lugar y dile: Señor, voy a seguirte. Esa va a ser mi misión. Ese va a ser mi propósito de año nuevo. Seguirte, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, continuar en tus caminos. Haz una oración de compromiso tú ahí en tu lugar. Los que se encuentran conectados ahí donde tú estás, en tu hogar, en las misiones, haz un compromiso. Haz un compromiso en esta tarde con el Señor y decirle: Señor, a lo mejor 2020 no fue un año bueno para mi vida espiritual, pero en este 2021, ahora sí, Señor, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a afirmar en la fe, ahora sí me voy a afirmar en tus caminos. Haz un compromiso allí en tu lugar, donde tú te encuentras, en tu hogar, en las misiones, donde te encuentras conectado en esta noche. Haz un compromiso en esta hora. Lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti brillar. Si puedes, ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie ahí en tu lugar y juntos, a través de este canto, hagamos un compromiso con el Señor.